empezamos a hacer cosas que no debíamos hacer. Estas pruebas que suceden a veces en nuestra vida también nos ayudan a quitarnos el orgullo y la autosuficiencia y sirven para traernos ante la gloria del Señor, ante sus pies. Porque, hermanos, a veces creemos que estamos preparados para todo, a veces creemos que tenemos una contestación para todo, hasta que nos toca de cerca una de estas dificultades. Y ahí, solamente ahí, es que nos damos cuenta que tenemos que postrarnos ante los pies de Jesús. Porque es muy bonito decir, no, yo haría esto, yo haría lo otro, no, yo estoy fiel, yo estoy firme como una roca. La realidad es, hermanos, que hasta que nuestra fe no se ponga a prueba, no lo sabemos. La realidad es que hasta que no nos toca de cerca, no lo vamos a saber. Así que quizás para muchos discípulos les parecía quizás una actitud irresponsable de Jesús y por eso deciden despertarlo de una forma brusca. A veces también nosotros creemos que pasamos por situaciones difíciles y empezamos a reclamarle a Dios sobre esto. Pero, ¿por qué me pasa a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué perdí a mi esposo? ¿Por qué perdí a mi esposa? ¿Por qué mi hijo está ahora mismo hundido en las drogas? ¿Por qué a mí? A veces nos da la impresión de que a Dios no le interesan nuestras dificultades. A veces pensamos que Dios no contesta nuestras oraciones. Señor, yo ayuno, yo oro, hago esto, hago lo otro. Señor, ¿por qué? Como Elías, como el profeta Elías dijo en Primera de Reyes 18:27 a los profetas de Baal, ¿no está dormido nuestro Dios? El Dios que tú y yo conocimos no duerme, está con nosotros siempre, hermano. Y mire, yo sé que estamos pasando por 20,000 situaciones y estamos muy cargados, yo lo sé, yo también lo he estado. Y son muchas las noticias que llegan todos los días y usted prende el televisor y lo único que escucha es tantas muertes y tantas personas que se han infectado. Después ahora lo que ha estado pasando en los últimos días con las demostraciones y los vandalismos que están ocurriendo. Entonces, como que hay mucho para procesar, muchas situaciones para procesar. Mire, hermano, si usted no está bien agarradito a Dios, si usted no está agarradito a Dios, yo podemos caer. Porque a veces pensamos que estamos totalmente agarrados a Él, pero la realidad, hermanos, que ante el primer desliz nos caemos. Pero es interesante que cuando despiertan a Jesús, Jesús se para, va al frente de la barca y dice unas palabras tan sencillas, ¿verdad? Para nosotros, pero dice, silencio, cálmense. Es increíble la forma en que Jesús dice, silencio, cálmense. De repente, las olas se calmaron y el viento dejó de soplar. ¡Wow! Ciertamente Dios es maravilloso. Dios en control total de la naturaleza. ¿Quién es aquel que hasta los vientos y las olas calman? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Parece una pregunta extraña a unos hombres que pensaban que iban a morir ahogados, ¿verdad? Yo imagino que quizá en la cabeza de muchos de ellos es como que, oye, no es que tenemos miedo,
es que se está llenando la barca de agua, vamos a perecer, ¿verdad? El miedo de los discípulos era un miedo natural e instintivo. El mayor peligro que enfrentaban no eran los vientos o las grandes olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Quiero compartir con ustedes lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que dice, ¿lo tienes ahí, Susana? Ok, perfecto. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Interesante, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. No es un poquito, no es que agrades algo, es imposible agradar a Dios. Si usted no puede creer en Él, no hay forma, ¿verdad? Así que muchas veces estas tormentas del mundo no son el problema. Todas estas situaciones que pasamos día a día nosotros. El problema no necesariamente es ese, hermano. El problema, ¿saben cuál es? La falta de fe. Ese es un gran problema que tenemos como ser humano. La falta de fe. En Efesios capítulo 6, versículo 16 dice: además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Dios los reprenda donde quiera que se encuentre. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del diablo. Mira, hermano, lo que yo puedo entender de este versículo es que usted con la fe puede vencer todos los ataques que el enemigo le envía a usted. Con la fe, ese debe ser nuestro enfoque, este debe ser nuestra guía. Eso debe ser la forma de nosotros poder detener el avance del enemigo. Los discípulos conocían el poder de Jesús, pero se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones en lugar de la palabra del Señor. Así que ellos estando en esa barca, el miedo, la angustia de que podían morir ahogados, les inundó tanto que se olvidaron por completo de lo que habían estado viendo, observando y escuchando de Jesús. Y es que a veces, hermano, a nuestra vida llegan muchos problemas, muchas situaciones. Y como dije hace un ratito atrás, a veces creemos que estamos preparados para enfrentarlo hasta que el problema realmente nos ataca. Hasta que el problema nos toca en la fibra más íntima de nuestro cuerpo, nuestro corazón. Porque por ahí es muy fácil, ¿verdad? Tener fe de lejito para otras cosas, pero cuando te toca a ti, ahí es que cuando nuestra fe se pone a prueba. En Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, dice: pues nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Yo no sé, hermano, qué situaciones tú estás pasando en esta mañana. Yo no sé qué hay en tu corazón, qué hay en tu mente, qué está pasando en tu familia. No sé si perdiste tu empleo. No sé si no tienes el dinero para pagar tu renta, para pagar la hipoteca. No sé si te dijeron una mala noticia o una enfermedad. Pero yo sí te puedo decir en esta mañana que para Dios nada es imposible. Si tenemos fe, veremos la gloria de Dios.
Hoy en día nos confiamos a veces mucho más en nuestras propias fuerzas que en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y es interesante porque si los discípulos andaban todo el tiempo con Jesús y vieron todas las cosas que él hacía, una vez Jesús calma la tempestad, dicen, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Lo que me da a mí entender de que ellos habían visto muchas cosas, que Jesús había estado haciendo muchos milagros, pero ellos todavía hasta ese momento, perdonen, pero todavía hasta ese momento ellos no sabían cuán grande era el poder de Dios a través de su Hijo Jesús. Ese fue el detonante para muchos de ellos de decir, ¿quién es este hombre? Hermanos, andaban con él de noche y de día, como dicen por ahí, para arriba, para abajo y para todos lados. Pero no es hasta que se da esta situación donde ellos sienten que están a punto de perder su vida, que dicen, ¿y quién es este que hasta las olas y los vientos obedecen? Aleluya, hermano. Ese es el poder de Jesucristo, el poder de Dios. Parece que todavía los discípulos no entendían quién era el que le acompañaba en la barca hasta ese momento. Este evento de las tormentas y de las olas y los vientos le abrió los ojos y la mente a la majestad de Cristo en todo su esplendor. Cuando Jesucristo se detiene y se para y dice, cállate, detente, calma. Es cuando los discípulos empiezan a entender que no están ante un hombre, sino ante el Dios mismo. Para muchos de ellos quizás fue difícil poder entender lo que estaba sucediendo, aun cuando lo estaban viendo con sus propios ojos. Y es que para aquellos que tienen fe, Dios le tiene una gran recompensa, hermanos. Mire, la Biblia está llena de relatos, de historias, donde la fe fue puesta a prueba. Podemos quizás nombrar algunos de ellos. Los 3 jóvenes que entraron al horno de fuego, Sadrach, Mesach, Abednego. Los llevaron allí porque no querían adorar falsos dioses y decidieron que no lo iban a hacer, que preferían perder su vida. Ustedes recuerdan que la historia, muchos de ustedes recuerdan la historia, que los llevan al horno de fuego y decía que estaba tan y tan caliente que los soldados que fueron a llevarlos adentro se quemaron y perdieron su vida. Y estando dentro de ese horno de fuego, el fuego ardía, pero ellos no se quemaban. Increíble, hermanos. Qué fe grande la de ellos. Jesús cuidaba de ellos, ¿verdad? También de ese mismo modo podemos también la otra historia de Daniel. Nuevamente, por no querer adorar dioses ajenos, fue llevado a la cueva de los leones. Interesante, ¿verdad? Al otro día por la mañana, el mismo rey quería ver con sus propios ojos qué había pasado. Y se levanta temprano de mañana y va a donde están los leones con Daniel. Y cuando entra a la cueva, se encuentran que Daniel estaba allí lo más tranquilito. Eso fue lo necesario para el rey para saber qué clase de Dios era el Dios de Daniel.
Y si usted lee la historia más adelante, sabrá usted que el rey también reconoció al Dios de Daniel, ¿verdad?, como su Dios. Y quizás por la última, una de las que más quizás conocidas hay, la historia de Moisés. Moisés, que sale con el pueblo desde Egipto a través del desierto. Y llegando frente al Mar Rojo, no tenía para dónde más ir. A un lado, los soldados de Faraón. Al otro lado, el Mar Rojo. ¿Y ahora dónde yo voy? ¿Qué voy a hacer? ¿O muero a manos de los egipcios o muero ahogado en el Mar Rojo? Pero Moisés era un hombre de Dios y el corazón de Dios tenía a Moisés en él. Y Dios le dice, levanta tu vara. Y el Mar Rojo se abrió. ¡Wow! Mira, hermano, yo supongo, yo no estuve allí, ¿verdad? Eso pasó hace un tiempito atrás. Pero usted se imagina la presión que tenía que haber tenido Moisés. Los egipcios viniendo por acá y el mar ahí y la gente detrás de él diciendo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero Moisés nunca dudó de que Dios estaba con él. Wow, tremenda fe, ¿verdad? Mira, hermano, hay muchos relatos de esto en la Biblia. Yo escogí algunos de ellos solamente, pero hay muchos más. Vivimos en un mundo que es letalmente hostil a la vida humana. Y solo el hecho de que Cristo sea nuestro sustentador hace posible esa supervivencia. Mira, hermano, estamos siempre en medio de situaciones, avisos de guerra, destrucción, muchas cosas sucediendo, ¿verdad? Perdón. Terremotos, tormentas, sequía, rayos, fuego, virus, epidemias, pandemias. Situaciones como esta que amenazan nuestra vida y la destruyen todos los días. Y a esta generación que estamos viviendo hoy en día, nos ha tocado vivir posiblemente una de las pandemias más desastrosas en la historia del mundo. Y en muchos países, muchas personas han muerto. Y la realidad es que, aunque se dice y se hable y se diga, todavía no hemos podido salir de ello. Yo sé que para muchos es difícil procesar todas estas cosas que están pasando. Hoy más que nunca, Dios tiene que hacerse real en tu vida, hermano. Hoy más que nunca, Dios debe ser a tu despertar y a tu acostar el que está contigo, acompañándote todo momento. A veces nos podemos a prestarle nuestros oídos a personas y a rumores y a esto. Mire, hermano, y llega un momento en que usted está como una bomba de viento que está que cualquier cosita lo va a hacer que explote. Yo le pregunto a usted, ¿cómo usted refrena eso? ¿Cómo usted se prepara para cosas como esa? Si Dios no es el centro de tu vida, hermano, no vas a poder hacerlo solo. Te estoy diciendo algo que tú debes saber y yo sé que muchos lo saben. Pero si Dios no está dentro de tu vida, va a ser muy difícil, hermano. Y no solamente que Dios esté en tu vida, sino que tengas fe. Fe de que mañana va a ser un mejor día. Fe de que mañana vamos a empezar a salir de todo esto. Nuestro planeta es escenario de constantes desastres naturales. Pero así como Jesús cayó las olas
y los vientos, también Él lo hará acá con nosotros. El Evangelio de Jesucristo es el anuncio de la liberación de todo aquello que amenaza con la existencia humana. Dios nos ha prometido que estará con nosotros de principio a fin. El hecho de andar fielmente en los caminos del Señor no nos va a librar necesariamente de atravesar por tormentas y tempestades. El Señor sí nos promete que nuestra vida será perfecta. El Señor no promete que nuestra vida va a ser perfecta ni que vamos a ser liberados siempre de experiencias amargas y dolorosas y del peligro. Pero de lo que sí podemos tener seguridad, hermano, en esta mañana es que en estas circunstancias en que estamos viviendo hoy en día, en estos tempestades que estamos viviendo, que el Señor va a estar con nosotros todo el camino y que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado de la orilla del mar, allí donde se encontró con los otros. Hermano, en esta mañana quiero traerte de parte de Dios una palabra de esperanza y de fe, de paz. No quiero que pensemos que nos desligamos de la situación que estamos viviendo como cristianos, porque no sería lo prudente ni lo correcto. Pero sí que controlemos aquello que sí podemos controlar. Por la fe en Cristo. Sabemos de que Dios está en control. Y que tus miedos no son de Dios. Son del enemigo que quiere que vivamos así. Dios no vino a traer miedos a nuestra vida, ni temores, ni inseguridades. Por el contrario, Cristo nos afirma a través de su palabra y de su sangre que fuimos liberados para vivir en paz, en armonía. No permitas que situaciones exteriores a la relación que tú tienes con Dios la dañe. Busca constantemente la presencia del Espíritu Santo. Y si tú eres de los que hoy nos están sintonizando y nos estás viendo a través de Facebook y quizás no tienes esa experiencia personal con Cristo, yo te invito en esta mañana a que la busques y la tengas. Hermanos, hemos dicho que la vida de por sí es difícil, pero una vida sin Cristo es imposible. Yo te exhorto, hermano, que busques y que permitas que Dios entre a tu vida. Y aquí yo toco la puerta. Último, quiero compartir con ustedes un versículo que estuve leyendo mientras preparaba el mensaje y me gustó mucho, me bendijo. Y ese versículo se encuentra en la primera la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Mira, hermano, hágase este versículo una afirmación de su vida. Allí donde usted se encuentre en este momento, léalo. Pero no solamente lo lea, hágalo suyo. Créalo, más que nada, créalo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pongan todas, oiga, no dijo algunas, no dijo a few. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes.
Aleluya. Él cuida de ustedes. Hermano, en esta mañana gloriosa del Señor, hemos querido compartir con ustedes unas palabras de aliento, unas palabras de vida, unas palabras de paz. Porque sabemos que es difícil, pero aquellos que han confiado en Jesucristo, y aquellos que viven sus estatutos, y aquellos que tienen la fe en Él, sabemos que vamos a estar bien. Así que, hermanos, cuando como iglesia nos estamos preparando para empezar a congregarnos, es importante que utilicemos también nuestra prudencia, nuestra sensatez, nuestra inteligencia, de forma tal que podamos compartir todos como hermanos en la casa de Dios. Y yo sé que hemos dicho esto muchas veces, lo repito. Nuestra iglesia nunca ha estado cerrada. Nuestra iglesia se expandió a los hogares. Así que hoy la primera de Deltona está en el hogar del hermano fulano, en el hermano sutano, en el hermano el hermano otro. Así que nuestra iglesia lo que hizo fue que echó raíces a diferentes partes, no solamente de Deltona, de otros países. ¿Verdad? Sabemos que nos ven gente de otros países, no necesariamente de Estados Unidos. Y a todas esas personas que nos ven, que no están acá con nosotros, les enviamos un gran saludo, un gran afecto. Sobre todo le pedimos al Señor que los bendiga a usted, que bendiga a su familia en estas circunstancias que vivimos. Aún Dios está presente, aún Dios está en control. La fe, hermanos, es la gasolina para todo creyente. El día que la perdamos, hemos perdido la batalla. Así que, hermanos, en esta mañana queremos terminar con esto que estamos hablando. Y queremos decirles que sigan orando, que sigan interviniendo, ¿verdad? Por la iglesia, por los hermanos. Y que el Señor nos siga bendiciendo y que siga abriendo las puertas a través de este ministerio que, como les dije, por fin, gracias a Dios, pudimos salir de las 4 paredes y llegar a otros países, a otras partes. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana, que el Señor los cuide y sobre todo mantengan la fe como todo buen guerrero para ganar la batalla. Así que nos despedimos en una oración. Señor y Padre nuestro, bendito eres. Señor, venimos ante ti nuevamente para darte gracias, Padre Celestial, por haber podido traer palabra de aliento, Señor, a nuestros hermanos y hermanas, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es paz, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre creer en ti, a no dudar nunca, Señor. Que no importe las circunstancias ni las tormentas que estamos pasando, Señor, tú sigues siendo el Rey soberano de nuestras vidas, Señor. Y te pedimos por cada uno de los hermanos que en esta mañana nos están escuchando y nos están viendo, Señor. Que tú visites a cada hogar que se representa a través de ellos, Señor, y mucho más allá de sus hogares, Señor. Bendiciones a sus hijos, a sus nietos, Señor, a sus hermanos, donde quiera que se encuentre, Señor. Cúbrelos, Señor, con tu poder, Señor. Bendíceles. Y te pedimos, Cristo amado, que como buenos soldados, Señor, lleguemos siempre dispuestos a dar la batalla. En el bendito nombre de Dios Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana.